El invitado que os traemos hoy se formó en las categorías inferiores del Real Madrid. De ahí dio el salto al Pontevedra, Almería, Alavés o Córdoba. Repasaremos su trayectoria, pero sobre todo conoceremos las dos caras del fútbol, lo bueno y lo malo, el éxito y la desgracia, el querer y no poder. No suelo deciroslo, pero hoy os recomiendo que echéis esta hora con nosotros porque de verdad vale la pena escuchar lo que os traemos por delante. ¿Nos acompañáis? Vamos, 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 que esto empieza ya. Bienvenidos al Bigote de Abadía. Cuando mi equipo marca un gol, como rue la afición, con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Pues bueno, ya estamos aquí y queráis que no, ya son 10 programas del Bigote de Abadía, ¿eh? Nos empezamos a hacer un poquito mayores, ya casi 3 meses con vosotros y la verdad que hoy con muchas ganas porque tenemos a un exfutbolista que tenemos muchísimas ganas de conocer porque seguro que tiene una historia increíble detrás. José Luis Cabrera, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estáis todos? Pues muy bien, por aquí andamos y ya con muchas ganas de poder charlar contigo bueno, de conocerte un poquito más, que nos cuentes y de pasar este rato contigo, que lo primero de todo, pues agradecerte este ratejo que vamos a pasar contigo, que seguro que va a ser súper agradable. Para mí un placer y me encanta el nombre, ¿eh? El Bigote de Abadía es muy original, me gusta mucho. Sí, sí, evoca lo clásico y bueno, al final lo que intentamos hacer un poco es conocer el fútbol desde vuestra visión, desde vuestros ojos, que lo habéis estado ahí y tal. Y nada, y en eso estamos. Así que bueno, poquito a poco y nada, y lo dicho, con muchas ganas y a por ello. Lo que sí, José, la primera pregunta que te tengo que hacer no es de nadie Sí, de nosotros. No sé un poco por dónde va la pregunta. Yo te la lanzo, tú me contestas y a ver qué sale, vale, ¿vale? vale, de acuerdo. La pregunta que nos han dejado encargada de hacerte es ¿quién es mejor? ¿Mbappé o Asensio? Eso ya sé por dónde viene. A ver, pues hombre, actualmente está mejor Mbappé, las cosas como son. Asensio tiene un potencial para ser un jugador extraordinario, ha tenido mala suerte con las lesiones, pero actualmente Mbappé está por encima. Vale, si esta pregunta nos la dejó lanzada Pavón en la anterior Sí, entrevista. Me dice, oye, cuando estés con José, preguntarle qué quieres mejor, Mbappé o Asensio. ¿Y por qué esta pregunta, José? pues porque cuando Asensio estaba bien, yo puse un tuit una vez diciendo que Asensio era mejor que Mbappé y entonces me cayeron palos por todos lados. Y venía un poquito por ahí. La verdad es que la lesión de Asensio le ha frenado mucho la progresión, pero la verdad es que iba como un tiro y yo por aquel momento, jugador del Real Madrid, que estaba cada vez que salía, hacía o un golazo, o un partidazo, daba muestras siendo muy joven de un potencial enorme, pues me parecía que tenía más nivel, Ahora, en la actualidad, creo que Mbappé está mejor, pero también hay que tener en cuenta que Asensio ha tenido una lesión muy larga y hay que ver cómo recupera y cómo vuelve a coger su nivel. Esperemos que lo coja. Sí, esperemos que sí. El fútbol es muy largo y esto nunca sabes dónde te va a poner. Así que bueno, esta pregunta es la que nos dejó lanzada Pavón y nada, y con esto queríamos empezar. Y nada, lo que sí, presentarte lo primero de todo al equipo, a ver qué tal está. Y nada, Ángel, desde Bilbao. Muy buenas noches a todos. Aquí estamos con muchas ganas de hablar con José y a ver qué anécdotas tiene para contarnos. Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? Pablo, desde Vic esta vez, ¿verdad? Sí, hoy me ha tocado hacer noche en Vic, así que nada, que la Cataluña profunda. Pues nada, empezando ya el programa y con muchas ganas de preguntar a José Luis sobre su vida y obra. Encantado, Pablo. Y David, desde Santander. Hola, muy buenas noches, José. La verdad Buenas que antes noches. de las entrevistas me gusta informarme un poco de vuestra trayectoria y demás, y he de decir que todo lo que he visto durante esta semana, opiniones de aficionados incluidas, es que eras un pedazo de jugador y un ejemplo de esfuerzo y profesionalidad. Así que tengo muchas ganas de hablar contigo, que nos cuentes tu historia porque hasta ahora hemos conocido la parte bonita del fútbol. Y creo que también tú tienes un poco de la otra parte de la otra cara de fútbol que también conviene conocer. Así que tenemos muchas ganas de hablar contigo. Sí, hola David, encantado. Y bueno, sí, desgraciadamente algo de eso sé. De la parte fea del fútbol, algo sé.
Bueno, Pues nada, yo creo que lo doy promete, muchas ganas de escucharte, José, y yo creo que la primera pregunta la tiene Pablo y va a ser un poco del principio, ¿verdad, Pablo? Sí, a ver, yo quería preguntarte, José, sobre, bueno, formaste equipo con jugadores en el Madrid B, temporada 2001, 2002, 2003, con jugadores de la talla pues, de Baldo, Raúl Bravo, Rubén, Miñambres, César Navas, Aranda, Luis García. Eran jugadores que luego se consagraron en primera división. Y destaca sobre todo en una época en la que salió a la palestra en la prensa a Portillo. Por lo que vi, además, tenía unas cifras goleadoras impresionantes. Mi pregunta era, pues además a Portillo en su día pues se le encumbró como que era el sustituto de Ronaldo, un poco pues esa pieza de la cantera que quería la prensa igual encumbrar, o no, igual merecida además. ¿Tan crack era Portillo en aquella época sobre el resto? Pues mira, te puedo hablar de Portillo mucho porque yo entro a formar parte de las categorías inferiores del Real Madrid en categoría Levín y él entra en categoría infantil B. Desde entonces, desde esa categoría hasta el Castilla, éramos compañeros e incluso compañeros de habitación. Portillo era un jugador totalmente diferente a Ronaldo. Ronaldo tenía muchísimos más registros en el 1 contra 1 en potencia. Estamos hablando de probablemente el mejor delantero de la historia. Pero Portillo lo que sí que tenía era una habilidad impresionante para estar en el momento adecuado. Le caían todos los balones dentro del área y hacía muchísimos goles. Aparte que era muy buen rematador, tenía una calidad en el golpeo extraordinaria, pero era un jugador diferente. Portillo era un jugador de área que si tenía una la enchufaba. Ronaldo yo creo que tenía más campo de acción, como todos hemos podido comprobar. Era muy bueno Portillo, ha sido y sigue siendo el máximo goleador de la historia de la cantera del Real Madrid, pero no llegaba al nivel de Ronaldo. Y es verdad que esos elogios creo que eran merecidos porque un jugador con todas las estrellas que han pasado por la cantera del Real Madrid, que luego se han consolidado en primera división en la élite, que haya sido el número uno en cuanto a goles, no sé si son 750 y algo los que ha marcado a lo largo de su trayectoria en la cantera, pues tenía bien merecido esa fama de killer, porque realmente es que lo era un killer del área y un delantero extraordinario que las enchufaba sí o sí. Sí, además en los delanteros hay una cosa que no engaña, que son las cifras. Eso ahí podrán hacerlo de una manera o de otra, pero las Sí, cifras, las estadísticas no engañan. Y eso de es aquella, inapelable. eso es. Y de aquella época de la cantera, aparte de Portillo, ¿hay algún jugador de la cantera que te haya impresionado mucho? Que digas que independientemente que luego haya llegado o no, algún jugador que digas, joder, qué bueno es este tío. Bueno, pues por ejemplo, Roberto Soldado, que llegó y ha hecho una carrera extraordinaria, era un delantero formidable. Me impresionó mucho Jurado, José Manuel Jurado, que hizo carrera también, no sé si sigue en activo, pero estuvo también en Atlético de Madrid. Bueno, el gaditano de Sanlúcar de Barrameda era jugador también muy bueno. Es que ha habido jugadores de un nivel. Miñambres me parecía una barbaridad, me parecía un crack, lateral derecho con una proyección ofensiva tremenda, que cuando teníamos un equipo que nos presionaba en el Castilla, le dábamos el balón a él salía en conducción, en regate, él era el encargado de romper la presión, porque era imposible quitarle la pelota y llevaba el balón desde el lateral derecho hacia arriba con una clase y una visión de juego impresionante. Aparte, hacía goles. Luego es verdad que cuando tuvo oportunidades con el primer equipo en el Bernabéu, no demostró el nivel que realmente tenía, que eso es lo más difícil. Llegar al Bernabéu, ponerte delante de 90.000 personas y mostrar tu verdadero nivel. Pero Miñambres a mí me sorprendió muchísimo. Era un jugador que siempre ha estado una categoría por delante de mí porque tenía un año más, pero luego ya coincidimos en el Castilla y ahí ya me sorprendía cuando jugábamos contra ellos, pero ya como compañero, todos los días entrando con él, me parecía un lateral derecho extraordinario, de los mejores jugadores con los que yo he entrenado. Y nos comentabas, José, que llegaste al Real Madrid ya en alevines y hasta que llegas al Real Madrid Castilla, en todas las categorías eres titular. Y te leo en una entrevista que cuando llegaste al Real Madrid Castilla, como que perdiste un poco este protagonismo por culpa de las lesiones y también de problemas con el entrenador. ¿Puede ser esto con López Caro? Sí, eso es así. También es verdad, yo era muy joven, había sido titular indiscutible en todas las categorías del Real Madrid. Y para mí llegar a Castilla y empezar a ser suplente no lo supe encajar. Una época un poco rebelde por mi parte, luego tampoco tuve
demasiado feeling con el entrenador y luego me llegó una rotura de ligamento del tobillo que me mantuvo alejado bastante tiempo y ya me costó coger el ritmo, aparte de esas diferencias que yo podía tener con el entrenador, que también podían ser lógicas de mi edad y quizá debí yo gestionarlo algo mejor, porque como te comento, yo no estaba acostumbrado a ser suplente y de ser titular indiscutible de todas las categorías y llegar a Castilla y a veces ni ir convocado, pues para mí fue muy difícil de asimilar y la verdad es que me vine un poco abajo. Yo, José, pues ya sabes que somos de Santander y a López Caro aquí se le conoce como López Caro el Breve, porque no sé si lo sabrás, pero nos hizo el lío. Vino antes de empezar la temporada, allá por julio, y en agosto yo creo que se marchó. Al Levante, firmó si por no me otro equivoco, equipo. ¿no? Por el Levante, me parece que fue. Sí, Sí, recuerdo eso. A ver, yo no te puedo ser tampoco muy objetivo en ese sentido, porque mi relación con él no ha sido buena. Hay compañeros que hablan bien de él, yo no te puedo hablar bien de él porque conmigo, ya no a nivel deportivo, sino personalmente no se portó bien. Entonces, esa es la opinión que yo tengo. Pero no sé si será la acertada porque, ya te digo, yo no puedo ser objetivo porque yo no tuve buena relación con él. Ya, bueno, y aquí en Santander tampoco guardamos buen recuerdo, porque eso pues no se hace, pero bueno. Yo lo que te quería preguntar, esto de López Caro ha surgido, pero yo te quería preguntar por tu etapa en el Pontevedra, porque de la cantera del Madrid, ya con 21 añitos tienes tu primera experiencia y bueno, pues tuviste un poco de todo, ¿no? Ascensos, descensos y aparte te quería preguntar también por el clan de brasileños del Pontevedra. ¿Sabes quién te digo? Sí, claro que sí. A ver, esos 3 años que estuve yo en Pontevedra fue pues probablemente la etapa más feliz como jugador que yo he vivido, ¿eh? Porque ahí me encontraba muy bien. El primer año ascendimos con José Aurelio Gay. De hecho, yo estaba cedido por el Real Madrid, tenía que volver la temporada siguiente, pero como ascendimos a segunda división y seguía López Caro en el Real Madrid, yo pedí que me diera la carta de libertad. No me la dieron y bueno, al final el Pontevedra pidió el Madrid, perdón, pidió algo de dinero y el Pontevedra pagó un pequeño traspaso y me dejaron marchar. Y luego ese año en segunda división, pues jugué bastante, no llegué a ser titular indiscutible, pero sí participé en, no sé si fueron 30 partidos y más de la mitad de ellos de titular. Tuvimos la mala suerte de descender y al año siguiente hicimos un super equipo con estos 3 jugadores brasileños, con Charles, que actualmente está jugando en el Pontevedra, con Yuri, que creo que sigue la Ponferradina, que jugó en China, y con Igor. Los 3 2 de ellos son primos hermanos y Charles también les llama primos porque se crió con ellos, ¿no? Y entonces era nuestro tridente de atacantes. Hicimos una temporada impresionante. Éramos probablemente el mejor equipo de la segunda división, de la segunda división B, el favorito para ascender, pero tuvimos un mal partido con el Sevilla Atlético después de haber ganado 0-2 en Sevilla. Nos empataron en el minuto 94 en la eliminatoria, 0-2, y luego en la prórroga tuvimos un montón de ocasiones, no conseguimos meterlas, y en la tanda de penaltis nos eliminaron y al final fueron ellos los que subieron de categoría. Así es que, bueno, una experiencia muy buena en Pontevedra. Yo allí me encontré físicamente, técnicamente a un nivel muy alto y además también, por supuesto, influye mucho el nivel que había dentro del equipo, que todos eran muy buenos. Jugadores que, como has comentado, los brasileños han jugado en primera división, los 3. Pues sí, en el Pontevedra la verdad que lo que cuentas que se dio muy bien y demás, y hasta aquí un poco como dos partes diferenciadas, ¿no? Un poco no sé, el aprendizaje personal que te sirvió esa experiencia con López Caro, cómo te sirvió también en el Pontevedra para esa explosión antes de pasar a la Almería. Sí, me sirvió, pero sobre todo porque yo pasaba de jugar con chicos de mi edad, como mucho 1 o 2 años más grandes del mismo equipo, y empecé a jugar en el Pontevedra con Tonino, por ejemplo, que es de Bilbao, que igual te suena, que tenía 35 años. Entonces, cuando juegas con gente mayor, que tiene una trayectoria ya larga y que tiene más experiencia, aprendes mucho. Con Mauro, por ejemplo, también aprendí mucho, que jugó en el Rayo Vallecano, jugó en el Compostela, lateral derecho, que también tenía sus 30 y pico. Fede Baón, también otro jugador que era veterano. Al final tú llegas ahí joven, con 21 años, y te juntas con gente tan veterana y con tanta experiencia,
pues aprendes más, porque además compites de otra manera, ¿no? No es la burbuja en la que estás en la ciudad deportiva del Real Madrid, que son todos jugadores de una calidad tremenda y que se juega de una forma determinada. Cuando juegas en el mismo equipo con jugadores de mucha edad, con jugadores con experiencia, con jugadores que se le pueden denominar incluso perretes, ¿no? Perros viejos, ¿no? Que se las saben todas, pues también aprenden muchísimo. Y a mí eso me sirvió. Y aparte la caña que te meten. Tú eres jovencito y cuando estás un poquito desconcentrado en un entrenamiento, no das lo que tienes que dar, allí te comen. En el Real Madrid, si no te come el entrenador, los compañeros no te dicen nada, no tiene nada que ver. Sí. Está claro, y nada, se dieron las cosas bien y ahí llegó la llamada de Almería. Yo creo que Pablo sobre eso tenía alguna preguntilla, ¿verdad? Sí, yo quería hablar un poco sobre esa época en el Almería. En la primera temporada en Segunda División fuiste una pieza clave en el equipo y en el ascenso, por ende, obviamente. Y quería preguntarte un nombre propio de aquel equipo, Unai Emery. Pavón nos contó que Marcelino, cuando le entrenó, era un tío muy meticuloso y todo lo que preparaba entre la semana, luego salía el fin de semana lo que él preparaba. Unai Emery era del estilo, era tan meticuloso. ¿Cómo era ese entrenador? Porque desde fuera se le ve como muy meticuloso, muy trabajador. ¿Cómo era el técnico vasco? Pues es así, muy meticuloso. Nosotros eran entrenamientos muy competitivos, muy divertidos, pero, por ejemplo, los jueves, los viernes, hacíamos 1 hora y media de estrategia. Estábamos a lo mejor metidos en el vídeo 1 hora viendo vídeos y viendo cómo jugar al rival, cómo nos teníamos que colocar de cara al partido. Y luego nos metíamos en el campo a ensayar las jugadas a balón parado y era muy, muy meticuloso con esa suerte de fútbol, con el balón parado. Y hacíamos muchos goles a balón parado y salían los partidos, ¿eh? Era muy meticuloso, un entrenador que yo creo que tiene mucho potencial. Bueno, ya habéis visto la carrera que tiene y además siendo joven todavía le queda. Ha sido, no sé si me equivoco, 3 veces campeón de la Europa League. Ha entrenado a equipos muy buenos, grandísimos. Y era un entrenador muy meticuloso, siempre estaba pensando en la cabeza y además él una de sus imágenes, y nosotros a veces te causaba cierta risa, ¿no? Porque él se concentraba y como que hablaba solo, ¿no? Él estaba hablando solo, con sus cosas en la cabeza para luego decírnoslas a nosotros y llamaba mucho la atención, pero era un muy buen entrenador, que estabas en los entrenamientos, te lo pasabas muy bien, muy intenso, mucha pelota, muchísima pelota, y luego sí es verdad que la estrategia la enseñábamos muchísimo, y la táctica, pues, 2 o 3 horas a la semana, vamos, no nos la quitaba nadie. Y Unai Emery, de cara dentro del vestuario, ¿era un tío con carácter de broncas y tal? ¿Tú recuerdas alguna? ¿O un poco especial, no sé, alguna cosilla y digas tú, joder, es que, yo qué sé, lo típico de poner ajos encima de la puerta o lo típico de una palmadita? ¿Tenía algo así especial o que recuerdes? No, él era muy, muy, muy competitivo. Él broncas echaba cuando las tenía que echar. No era el típico entrenador autoritario que no se le podía decir nada. Tú podías dialogar con él. Incluso era a veces hasta bromista, ¿no? Le gustaban las bromas. Y bueno, era un entrenador que se lleva muy bien. Yo la verdad es que el segundo año tuve muy mala experiencia con él, pero puedo decir que es un grandísimo entrenador y que con él en los entrenamientos ni te aburres, sabes que tiene las cosas muy claras, el discurso que él te intenta vender cala en los jugadores y es un buen entrenador, ahí está su trayectoria. Sí, no, lo de la trayectoria es un poco lo mismo que los delanteros, los números están ahí y eso es así y ya está. Sobre algún compañero de la Almería creo que tenía Ángel una pregunta. Sí, José, yo quería saber a lo largo de tu carrera cuál es el jugador que más calidad con el que hayas jugado y también quiero saber el más leñero, el más tosco. Bueno, de calidad he jugado con muchísimos, pero probablemente el que más me llamó la atención ya en la élite fue Felipe Melo. Felipe Melo, el mediocentro brasileño, que además de ser un jugador con una potencia física extraordinaria, técnicamente era un jugador también muy, muy buen dotado. Y bueno, de hecho, duró en el Almería, jugó en el Racing de Santander, ¿no? Felipe Melo. Efectivamente, jugó en el Racing y pensé que ibas a decir que era el más tosco también.
Sí, pues no, en el Almería estuvo brillante, de hecho de ahí lo ficha la Fiorentina, luego se va a la Juventus, fichó por el Inter y la verdad es que a mí me sorprendió mucho el nivel bueno, nos sorprendió a todos. De hecho, duró un año en el Almería. Así es que, pues probablemente Corona también era muy bueno. Albert Crusat, extremo izquierdo, rapidísimo, muy chiquitito, pero que era una flecha, que luego jugó parece que en el Wigan, en Inglaterra. Y Corona también, un jugador muy bueno. Ahí en el Almería había jugadores de mucha calidad. Yo coincido contigo, José, en lo de Melo. Lo que pasa es que últimamente, sobre todo, tiene una fama de jugador demasiado duro. Que yo sé que no se corresponde, bueno, sí que es duro, pero la calidad está ahí. Y en el Santander es de los jugadores con más calidad que hemos visto, junto con Benayoun, probablemente. Sí, bueno, es que de carácter Felipe Melo también es un jugador de carácter muy complicado y a veces se le iba la olla y soltaba un codazo sin venir a cuento o una plancha por delante, hacía entradas muy duras. Pero bueno, técnicamente a nosotros nos sorprendió bastante y bueno, pensábamos que era un jugador que no, dentro de los buenos jugadores que había en el Almería, como que él está un paso por delante, que era un jugador de equipo más grande. Bueno, de hecho, luego lo fue. Sí, está en el Racing, fíjate, empezó como extremo y no sé en qué entrevista leí yo que le dijo, oye, mister, si me pones en el medio centro, yo te aseguro que voy a ir a la selección brasileña. Y fue tirando para el medio y así fue. Oye, ¿y era duro con vosotros también, que me has contado tú que a veces se le iba la cabeza, con los compañeros también? Bueno, yo tuve un problema incluso con él, porque me hizo una entrada muy dura en un entrenamiento, se lo fui a recriminar y me soltó un puñetazo porque pensó que yo le iba a pegar. Entonces él pensó que antes de pegarle yo me tenía que pegar él y me dio un puñetazo, pero bueno, que no fue a mayores la cosa. Fue una cosa que él se calentó, yo me calenté y ya está. Sí, no, o sea, pinta de calentarse tenía y Sí. de no contar hasta 10 también, o sea que... No contaba. y yo creo que sigue sin contar. Sí, yo en algún vídeo hay por ahí y parece que sí, pero bueno. Oye, que nada, yo creo que por aquí, José, por decirlo así, todo fue hasta arriba y yo creo que David quería empezar a preguntarte por tu etapa en el Alavés y más adelante, que yo creo que es como la segunda etapa de tu carrera, ¿verdad? Sí, eso era peor. Estábamos repasando el ascenso con Almería, llegas a primera y pierdes un poco ese protagonismo, en parte quizás por esa mala experiencia con Emery a la que hacía referencia, y en invierno de la 2007-2008 fichas por el Alavés, con el objetivo un poco de reivindicarte. Sí, la verdad. Sí, perdona, sí. No, te iba a preguntar eso, sí, que aquí un poco es el entrenador, creo que es Josu Uribe, ¿no? El que apuesta por ti. Y llegas al Alavés, eso, un poco por reivindicarte, por esa primera parte de la temporada en la que no habían contado mucho contigo en Almería. Sí, la verdad es que viví una situación extraña de ser pues prácticamente el ojito derecho de Emery en segunda división, jugando muchos partidos. Los que me perdí fue por lesión. Y luego también es cierto que cuando empieza la pretemporada yo tengo un problema en los tendones, me empiezan a doler bastante. Y luego una semana antes de empezar la liga, que jugábamos con el Deportivo de La Coruña, en un entrenamiento caigo y medio me disloco el codo, ¿no? Unos dolores terribles. Y empezamos el campeonato y ahí no empiezo jugando con el Deportivo de La Coruña y ganamos 0-3. Evidentemente, un equipo que asciende, recién ascendido, gana 0-3 en Coruña, pues no va a cambiar el 11. Y hubo 3 o 4 partidos en los que repitió 11 y luego me tocó a mí jugar con el Mallorca, empatamos a 1 y no estuve muy bien, tampoco estuve mal, pero no estuve al nivel como para quedarme de titular y ahí empezaron también mis problemas físicos con los tendones, ya me dolían mucho y no acababa de coger mi mejor estado de forma, así que no tuve tampoco demasiado protagonismo y en el mercado de invierno yo me podía quedar, hablé con él y él me dijo que me quedase, que iba a contar conmigo, pero yo estaba para renovar ya en el verano anterior, la renovación se paró y decidí buscar pues, suerte por otros sitios. Tuve muchas ofertas y al final me decanté por la del Alavés y con tan mala suerte que yo ficho por el Alavés a última hora
de que se cerrase el mercado de fichajes el día 30 de enero, yo mando un fax desde Almería. Yo estaba cenando en Almería, en Aguadulce, que es donde yo vivía. Estaba cenando en un restaurante y a las 11:30 me llaman que hace una oferta al Alavés. La acepto. Yo ya había tomado la determinación de quedarme en el Almería, la acepto y voy corriendo a mandar el fax a un hotel de allí, de Aguadulce. Y lo mando y entró algo tarde el fax en la federación, pero bueno, lo aceptaron. Al día siguiente me voy con mi coche al campo del Málaga, que jugábamos contra el Málaga, entrenamos ahí en el anexo y al día siguiente, día 2 de febrero, juego de titular, la primera parte muy bien y en la segunda me rompo el tendón de Aquiles. O sea que fíjate cómo aparecía allí en Vitoria. No había pisado Vitoria todavía y ya estaba lesionado de gravedad. O sea que fue un duro golpe para mí, también para el Alavés, porque se había marchado a Astudillo, no tenía medio centro y apostaron por mí y duré pues 45 minutos de la primera mitad y 4 de la segunda, me parece que fue en el minuto 4 de la segunda, o sea, fíjate. Debut cruel, desde luego, sí. Además muy es eso, que habías llegado y con un solo entrenamiento ya eras titular, quiero decir que era una apuesta firme por ti y bueno, pues salió como salió. Y te pierdes el resto de la temporada. Y aunque estás a tope, además lo que te comentaba antes, me estuve informando además, y todo el mundo coincide en que te esforzaste a tope para estar en la siguiente temporada, estar muy fuerte, estar a tope, pero tienes distintas lesiones que tampoco te dejan rendir a tu nivel. Sí, eso también me fue mermando muchísimo psicológicamente, porque de estar en Almería, ascender y de repente no contar para mí prácticamente nada, también es verdad por los problemas físicos que tenía, y de repente también fichar por el Alavés, lesionarme de gravedad, luego me recupero y empiezo a tener un montón de lesiones musculares, rotura de fibras en el gemelo, rotura de fibras en el isquio, en el cuádriceps. Entonces jugaba 15 días, estaba ya más o menos que me encontraba bien, rotura. Y así fue un calvario. Era muy duro porque nunca llegué a estar bien. Y cuando ya parecía que veía la luz, pues otra lesión muscular y la verdad es que fue muy difícil. Después de recuperarme del tendón de Aquiles, que además tenía 25 años, camino de 26, pero yo me encontraba muy bien, era muy joven y digo, bueno, todavía me queda mucha carrera, pero no había manera de... Aparte me empezó a doler también mucho el tendón izquierdo, porque el que yo me rompí fue el derecho cuando jugaba en el Alavés, en el campo del Málaga, en la Rosaleda, y me empezó a doler muchísimo el tendón izquierdo. Por lo tanto, muchas veces me pinchaban para los dolores porque no podía ni entrenar y bueno, quizá por eso me venían también las lesiones musculares, ¿no? La pisada no era buena por protegerme del dolor que sentía en el tendón izquierdo y al final me aparecían dolores por todos lados y las lesiones muy graves, la verdad. Y José, porque todos son lesiones musculares y los tendones y tal, ¿y la cabeza cómo reaccionaba ante todo eso? Pues ya te digo, para mí fue psicológicamente muy duro. Yo esforzaba por estar bien, incluso fui a pedir otras opiniones a otros médicos y me decían que estaba todo bien, que no había ningún problema y nada, yo iba con toda mi ilusión a entrenar, me esforzaba, iba al gimnasio, potenciaba, pero al final siempre aparecían las lesiones y mentalmente era muy duro porque realmente no estás disfrutando, ¿no? No estás disfrutando, no te sientes con esa fuerza que tienes cuando no tienes ningún problema. Por ejemplo, en mi etapa en el Almería en segunda división, que yo me sentía físicamente muy bien, sin ningún problema en ningún sitio. No tuve nada más que una micro rotura en el aductor que estuve 10 días sin competir, pero ya está. Y sin embargo, después de recuperarme de la lesión del tendón de Aquiles, pues no sé si fueron 9 o 10 lesiones musculares las que tuve, una barbaridad. Eso psicológicamente te merma muchísimo porque tú lo que quieres es jugar al fútbol, porque también está tu carrera en juego, te quedan 2 años de contrato y si no rindes, si no juegas, estás lesionado, se te acaba el contrato. Sí. y no te firma nadie porque no estás en condiciones de competir. Entonces, claro, es muy duro, te entran las prisas, a veces hasta te precipitas, quieres incorporarte antes de la cuenta y ese es el gran error. Es curioso porque esto que comentas de las lesiones musculares después de una rotura de tendón de Aquiles, comentan que es bastante habitual en deportistas que sufren esta lesión,
que a continuación durante una temporada sufren diversas lesiones que a priori no tienen por qué estar relacionadas con el tendón, pero quizás sea por forzar o vamos, que no están directamente relacionadas, pero sí indirectamente. Sí, puede ser, porque te cambia mucho la pisada. A mí me hicieron varios estudios de la pisada, incluso fui a Francia después de que, tanto en Vitoria como en Pamplona, los estudios que me habían hecho, pues seguía teniendo lesiones y fui a Francia, a Biarritz, a Sylvie Maton, una especialista que tenía mucha fama y demás. Me hicieron unas plantillas nuevas y seguía teniendo lesiones. Te cambian la pisada porque, y además yo es que soy muy alto, yo mido 1,94. Y claro, las palancas son muy grandes y se produce mucha descompensación. Si no estás compensado, también me hice un estudio de la cadera, la tenía un poquito más alta, la parte derecha la tenía más alta que la izquierda. También eso conlleva que la espalda, pues que no se mueva con cómo se tiene que mover, y luego a partir de ahí te pueden surgir muchos problemas en las piernas, ¿no? Entonces todo está relacionado y la verdad es que fue un martirio, la verdad, lo pasé muy mal, en Vitoria lo pasé fatal. Y después de esta experiencia en Vitoria, llega el Córdoba y Lucas Alcaraz apuesta por ti y acabas fichando un poco pues, con la cosa de olvidar este calvario. Y sin embargo tienes una rotura de fibras, vuelves a jugar y te rompes el tendón de Aquiles del otro pie, lo cual es, vamos, cruel, vamos. Sí. Sí. Fue muy duro porque además yo llego a Córdoba, como dices, apuesta por mí Lucas Alcaraz. Lucas Alcaraz, cuando yo estaba en el Almería, él era el entrenador del Murcia y ascendimos los dos, él con el Murcia y yo con el Almería. Él me conocía de allí y él consideraba que recuperándome bien podría ofrecer un buen nivel, y me dio la titularidad. Parece que fue un partido contra el Numancia y me rompí el cuádriceps a los 10 minutos. Y luego jugando en el campo de Cartagena, en el primer partido del año, porque creo que fue el día 2 de enero, me rompí el tendón de Aquiles izquierdo y este ha sido mucho peor, porque luego tuve muchísimos problemas. Se me infectó la cicatriz, me tuvieron que hacer un injerto de piel, rechacé el injerto. Bueno, fue horroroso. Tengo ahora mismo la cicatriz con 2 agujeros porque la bacteria que cogí me comió mucha carne y claro, el injerto que me hicieron de piel, que me quitaron piel del gemelo, de la parte posterior del gemelo, me la pusieron en el tendón de Aquiles, lo rechacé, y entonces ahora lo tengo que, en unos años igual me tengo que volver a operar y ponerme ahí algo de carne, porque ya te digo que tengo ahí 2 agujeros en una herida bastante fea. Está cicatrizado, está todo cerrado, pero se me complicó mucho. Y luego también tuve bastantes lesiones después de recuperarme de esto, que fueron, pues no sé si fueron 10 meses hasta que volví a jugar. Jolín. Y por acabar un poco con este tema, José, me gustaría saber cuál fue tu mayor apoyo en estos momentos y también qué mensaje o consejos podrías dar a una persona pues que esté en la situación por la que tú has pasado y demás. Bueno, pues sobre todo la familia, los compañeros también se volcaron muchísimo conmigo, tanto en Vitoria como en Córdoba. Los compañeros, la verdad es que de 10 todos, genial, porque ven que tú estás intentando jugar, que tú estás peleando, que estás trabajando en solitario, que no escatimas en horas de trabajo para ponerte bien, y no hacen más que surgirte problemas de tipo muscular en el Alavés, en el Córdoba, pues lo que os he comentado, que se me infecta la cicatriz cuando estoy en plena rehabilitación ya y se me abre la herida, porque es que esto no lo he contado, pero es que yo ya estaba corriendo cuando de repente noto como una especie de tirón en la zona del tendón y me empieza a sangrar eso. Entonces, bueno, pues eso me frena muchísimo la recuperación. Pero los compañeros, la familia es esencial en este tipo de situaciones, porque te encuentras muy solo, sobre todo cuando vas al gimnasio. No te sientes partícipe del grupo, porque el grupo está entrenando, están todos juntos, tú estás o en el gimnasio o estás en la camilla con el fisio, y no te sientes muy partícipe, estás como fuera del grupo. Aún así, siempre te hacen sentir que es importante, que el apoyo que se pueda dar desde fuera también es importante, y eso también me ayudó bastante a integrarme y a sentirme uno más del grupo, a pesar de no poder ayudar en el campo.
Y esto, José, pues aunque parezca mentira, también es la vida de un futbolista, ¿verdad? Que muchas veces vemos los documentales de los éxitos y al final se nos olvida que detrás hay una persona, hay un sufrimiento, hay una lucha constante y que esto es cuestión también de suerte y de tal y es parte del juego, por decirlo Sí, así. sí, que puede pasar, ¿eh? A mí me ha pasado, le ha pasado a muchos que más o menos tienen una carrera bastante aceptable y de repente pues se ve truncada porque tienes lesiones graves y no acabas de recuperarte bien y al final pues en vez de ir mejorando lo que vas haciendo es yendo hacia abajo. Por eso es muy importante tener algo más que el fútbol, sobre todo cuando no eres un jugador del nivel de Madrid o Barcelona, que puedes tener muchísimo dinero con 22, 23 años, sino que eres un jugador pues como yo, que estaba en segunda B, segunda A, primera división, esos 6 meses con el Almería, que todavía no has hecho una carrera como para estar tranquilo a nivel económico, sino que tienes que pensar que te puede venir mal dadas, como me pasó a mí, y tienes que hacer otras cosas aparte del fútbol, estudiar, si tienes que invertir en un negocio, hacerlo de manera muy responsable, sin confiar en personas que te pueden engañar, porque si te vienen mal dadas, los ingresos bajan una barbaridad y luego es difícil incorporarse como a la nueva vida que tienes, porque tú estás acostumbrado desde los 17, 18 años a un estilo de vida que con 25, 26, que es lo que me pasó a mí, de repente se ve truncado, los ingresos bajan muchísimo y si tiene malas inversiones y malas decisiones, como puede ser mi caso, pues luego se sufre, ¿eh? Sí, sí, está claro. Y además en la vida de un futbolista que es un arma de doble filo, sobre todo para el tema de los chavales y tal, porque el futbolista es futbolista hasta una edad y luego te puede pasar como a ti, que se dé Sí. bien o se dé mal y tienes que tener un apoyo. Y yo creo que sobre eso, aparte de una preguntilla que te va a hacer Pablo, luego Ángel quería tocar algún tema, pero bueno, por suerte el fútbol no se retiró de ti y ahora sigues con la parte de los veteranos. No sé si Sí. Pablo querías preguntar algo por ahí, ¿verdad? Sí. Yo he visto en tu página de Instagram que en alguna pachanga, algún partido juegas con los veteranos del Madrid. Digamos, un fútbol, digamos, puede ser más tranquilo que el de antes. Quería preguntarte, ¿qué exjugador del Real Madrid te impresiona más o quién es el que todavía se mantiene en forma de todos los que compartes estas pachangas con los veteranos del Madrid? Bueno, pues la verdad es que se mantienen bastante en forma muchos, ¿eh? Te puedo hablar de, por ejemplo, Cannavaro, cuando hemos tenido la oportunidad de jugar con él, está fino, está en forma. Michel Salgado, Figo está tremendo, Figo es tremendo, tiene un gramo de grasa, se mantiene muy en forma. Rubén de la Red, el propio Paco Pagón también, cuando hemos jugado, ahora ya con el tema del COVID, que a ver si termina pronto, hemos dejado, llevamos un año y medio casi sin jugar ningún partido y claro, eso lo notan los cuerpos, pero generalmente la gente está muy en forma. Javi Guerrero, que también ha venido a jugar con nosotros bastante, se mantiene muy bien. Balboa estuvo en el Racing, creo, ¿no? Sí, Balboa está fino y está fuerte. Y Tony Moral también, por ejemplo, que también estuvo en el Racing, se mantiene muy bien. El propio Fernando Morán, que parece un chaval, que está haciendo ahora, no sé si triatlones o algo así. O sea que hay muchos que se mantienen. Clarence Seedorf, impresionante también el nivel que tiene físicamente, pero bueno, Clarence Seedorf es que ya es un portento físico, o sea que a él no le costará tanto mantenerse en forma, pero sí, la mayoría se cuida mucho. Amavisca se cuida muchísimo cuando viene. Amavisca además ya tiene cerca de 50 y está a un buen nivel físico. También del Racing, Amavisca. También del Racing, sí. El Racing de veteranos. Nada, yo te quería preguntar por otro excompañero con el que te sientas además a veces muy cerquita de él. Es otro excompañero y un veterano del Real Madrid. ¿Cómo es Roberto Carlos como compañero de plató? ¿Cómo es ese tipo? Bueno, pues Roberto Carlos, yo creo que a nivel general todo el mundo habla bien de él, porque lo que él transmite desde fuera es como es realmente por dentro. Es una persona muy, muy alegre, es una persona
que te ayuda si lo necesitas, es un cachondo, una persona muy cercana, es el mejor lateral izquierdo de la historia, para mí sin ninguna duda, que con la repercusión mediática que tiene, que es un dios allá por donde va y es una persona muy humilde y que te acepta a pesar de no ser, como a veces sucede, ¿no? Hay jugadores que son muy estrellas y se acerca a algún jugador, como pueda ser yo, que no ha tenido una trayectoria pues muy brillante dentro del mundo del fútbol y como que separan un poquito las distancias. No, Roberto Carlos es mucho más cercano y muy amable, la verdad que da gusto. Sí, fíjate, yo ayer justo, no sé si lo habrás conseguido ver, un documental de la época del Madrid, de Lorenzo Sí, Sanz, lo he visto, sí. y justo salía Roberto Carlos muy jovencito y tal, y decía, no, pues cada uno asumía un papel y a mí me tocó el de payaso. Y lo decía un poco de que al final tiene que haber de todo en un vestuario, y bueno, pues él era el que animaba, el que tal, pues bueno, era el papel que no sé si le tocó asumir o lo asumió él por su forma de ser, que parece ser que es más eso por lo que cuentas. Sí, Entonces, sí. José, antes de pasar un poco a una preguntilla que tienen Ángel y David sobre el futuro, yo no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte por aquellos proyectos que has comentado antes, un poco de oye, tuve que estudiar porque veía yo que esto igual no iba más con la parte de las lesiones, y también has hecho ahí una frase de que hay algo que tampoco ha salido del todo bien. Entonces, no sé si nos puedes contar algo de eso o lo que veas. Sí, sin ningún problema, ¿no? Yo ya te digo que, por ejemplo, cuando tú tienes un nivel adquisitivo alto, yo en su momento lo tuve, pues gastas mucho, pues igual te compras un coche muy caro, igual despilfarras dinero si no tienes cabeza, ¿no? En mi caso, no es que despilfarrase, tampoco demasiado, pero, por ejemplo, invertí en un par de negocios, en una empresa de eventos que yo no controlaba, por lo tanto es un error. Y luego en un restaurante en Vigo también invertí bastante dinero que yo no controlaba porque yo vivía en Madrid y también se perdió mucho dinero. Entonces, a lo que iba antes era que cuando tú inviertes dinero en alguna empresa, tienes que estar. En el fútbol muchas veces todo el mundo trata de ayudarte, al futbolista pues, como que se le venera, ¿no? Se le hace todo más fácil y luego te equivocas porque luego la vida real no es así. No es coger, poner un dinero y venga, ya tendré retorno. No, si tú inviertes en negocios y apuestas tu dinero en ellos, tienes que estar encima porque si no, pues te pasa lo que me pasó a mí, que perdí muchísimo dinero en los dos negocios y bueno, de hecho, yo tenía una casa en Pontevedra y tuve que venderla porque perdí muchísimo dinero en el negocio de Vigo porque tenía que pagar a los empleados. No teníamos dinero para pagar a los empleados y yo, pues, ¿qué quieres que te diga? No tengo la cara como para no pagar a nadie. Antes vendo mi patrimonio y la gente que estaba trabajando y se merece cobrar porque tienen familia y porque lo necesitan, pues yo vendí mi casa y con eso pagué a los empleados. Pero ya te digo que hay que tener cabeza y no arriesgar así el patrimonio, ni tu efectivo, ni tu dinero sin estar encima. Sí, un poco la burbuja que a veces se nos quiere vender también a veces desde la prensa, un poco de qué es ser futbolista y que bueno, pues que al final pues, que hay que hacer las cosas, no sé si decirte bien, pero bueno, que Sí, todo bien. puede pasar en esta vida y que hay que estar muy atento a todo lo que te rodea y a todo lo Exacto. que tienes. Entonces, pues bueno. David, yo creo que ibas tú un poco también con la parte de proyectos, ¿no? Sí, comentaba antes, Diego, que te habías retirado del fútbol, pero que el fútbol no se había retirado de ti. Y te hemos, bueno, te sigues vinculado al fútbol a través de Real Madrid Televisión, que de Sí. hecho te estuvimos viendo el viernes en el sorteo de Champions, que nos avisó Ángel de que estabais en directo y lo estuvimos viendo. Sí. Entonces yo quería saber en qué proyectos profesionales estás inmerso ahora mismo. Bueno, ahora mismo tengo un proyecto profesional con dos amigos. Estamos intentando organizar pruebas de nivel y campus para que chicos que quieran estudiar en Estados Unidos tengan la oportunidad. Nosotros hemos llegado a convenios, por ejemplo, con universidades de Estados Unidos para que ojeadores que estén interesados en jugadores que nosotros llevemos al campus los capten y se vayan con una beca a estudiar y puedan
crecer a nivel académico y a nivel futbolístico estudiando, ¿no? Entonces, ese es uno de los proyectos que tengo. Y luego también tengo otra empresa de ropa con mi mujer. Esto es más conjunto, más de ella, online, que ahora, tal y como están las cosas con el COVID, hacer una tienda física es más complicado y llevamos con la tienda online 5 meses. Y bueno, la verdad que de momento bien y estamos pues con mucha ilusión. Y lo del tema de los campus para estudiantes que quieran lanzar su carrera en Estados Unidos y crecer por allí, pues también con mucha ilusión, y de momento parece ser que puede salir en la segunda quincena de julio. Genial. Oye, y dinos, venga, la marca de la ropa y la página y todo para que estemos también un poco al loro. Bueno, pues la marca se llama es ropa femenina, o sea que para vosotros, Bueno, para vuestras mujeres, eso sí, se llama Tu Caprice Merci. Vale. Tu Caprice Merci se llama. Vale, perfecto. Pues nos lo apuntamos por si surge la oportunidad. ¿Vale? Muy bien. Ángel. Sí, bueno, pues yo sobre ese proyecto que has comentado, que yo no lo conocía, de mandar jugadores a Estados Unidos con beca deportiva y demás, pues sí. Hace poco he visto una noticia de un jugador de la cantera del Mónaco que ha renunciado a la carrera de futbolista por ir allí a estudiar a Harvard. ¿No? Me ha llamado la atención. No sé, es que no me acuerdo del nombre, pero lo he visto por ahí, la noticia. Hombre, nosotros, acuerdo con Harvard, no sé quién es, sí, pero vamos, que acuerdo con Harvard no tenemos, no, todavía, ¿no? Porque esas son muy punteras esas universidades. Y bueno, pues el chico quizá vea que durante su trayectoria como futbolista igual no se va a ver tan realizado como si saca una carrera en Harvard, y ha optado por irse a estudiar. Y muchos chicos piensan así, ¿eh? Muchos chicos piensan que pueden jugar al fútbol, pero que no tienen quizá el nivel suficiente para hacer una carrera que les permita vivir de ello toda la vida, y consideran que, bueno, pues voy a ver por el lado de los estudios. Y a mí me parece muy bien, ya lo he dicho antes, creo que el futbolista tiene que estudiar, porque tiene que formarse, tiene que hacer más cosas además del fútbol, porque el fútbol... si te va bien, pues perfecto, pero como te vengan mal dados, como es mi caso, si no tienes algo detrás, lo puedes pasar mal. Y tú, José, lo tienes, ¿verdad? Porque creo que tienes una carrera, o eres técnico audiovisual. Yo estudié técnico de periodismo deportivo, luego también tengo el título de entrenador, también tengo el título de director deportivo, siempre todo orientado al fútbol. Pero eso lo hice después. Eso lo hice después de las lesiones, porque veía que, bueno, esto yo creo que no tiene solución. Yo lo voy a seguir intentando, pero tengo que formarme y tengo que hacer algo para, cuando deje definitivamente el fútbol, poderme dedicar a algo. Sí. Oye, pues José, mira, precisamente como eres director deportivo y trabajas en Real Madrid TV, pues yo estoy viendo el partido de Castilla, que bueno, que al final han conseguido pasar a la siguiente fase, a ver si ascienden a la segunda. Sí. Pues mira, ha metido un golazo Marvin, que ha debutado con el primer equipo. Sí. Y además también han debutado Víctor Chust y Sergio Arribas, que es un jugadorazo. Pues dime, como director deportivo, ¿qué jugadores del Castilla que no hayan debutado este año tienes en tu agenda? Pues ahí, por si ya hace falta tirar de ella. ¿Que no hayan debutado? Con el primer equipo, sí. Pues, a ver, me gusta mucho Sergio Santos, que creo que ha ido alguna vez convocado, lateral derecho, que hoy no ha jugado. Lateral derecho rubio, muy fuerte, que sube mucho la banda, que genera mucho peligro, luego defensivamente es bueno. Hugo Vallejo, que creo que estuvo en el Deportivo de La Coruña, que creo que es malagueño, que ha jugado hoy ha jugado de titular y ha hecho una muy buena segunda parte, jugador muy habilidoso, que encara, que es valiente, que siempre busca el 1 contra 1. Me gusta bastante. La Tasa, que ha crecido muchísimo. La Tasa yo le llevo siguiendo desde, creo que fichó en categoría juvenil de primer año, y ha mejorado una barbaridad. Estos futbolistas que llegan a un club y en principio parece que no funcionan, que igual les queda demasiado grande, pero con trabajo, con sacrificio, empiezan a ascender, a subir el nivel, y parece que no tienen techo. Esos generalmente suelen ser los que luego llegan a jugar en primera división y viven del fútbol. Pues La Tasa creo que es uno de ellos, porque es un delantero que ha mejorado muchísimo sus prestaciones y encima está haciendo goles, y me parece bastante completo.
Sí, Sergio Santos sí que creo que ha ido convocado, no sin debutar, Sí. pero como ha tenido muchos problemas en el lateral derecho del Real Madrid, ¿no? Que Odriozola lesionado, Carvajal Sí. lesionado, han puesto ahí a Lucas, creo que sí que llegó ahí Sergio Santos. Y sobre Hugo Vallejo es de la cantera del Málaga. Lo que pasa es que le cedieron al Deportivo de Al La Coruña Depor, cuando fichó eso por el es. Madrid, pero sí, hoy se ha salido. Hoy Sí, la lo ha verdad hecho que bien. era un cuchillo por banda. Y a mí me gusta mucho Antonio Blanco, que no entiendo cómo no ha tenido la oportunidad todavía, pero me parece un jugadorazo. Sí, Y, también es un buen jugador, sí, sí. y César Gelaber, que de no haber sido por esa lesión, también estaría, yo creo que bastante más arriba. Ha sido una pena lo de César Gelaber, era una pena porque era también un jugador que venía con una trayectoria ascendente tremenda. Cuando ficha por el Real Madrid ya en categoría cadete ya llamaba mucho la atención, ¿no? Un jugador que empezó jugando en banda y luego ya se colocaba a veces de segunda punta, a veces jugaba también de interior y lo hacía muy muy bien. Tuvo esa lesión grave y ahora ya poco a poco está recuperando su nivel. Un jugador extraordinario, pero es que al final estas lesiones es verdad que son jugadores muy jóvenes, pero luego te cuesta tiempo volver a recuperar tu nivel y ya poco a poco César lo está consiguiendo. Pues José, hasta aquí lo que es la parte de la entrevista. O sea, a mí me ha impresionado, la verdad, y te soy totalmente sincero. No sé, me ha gustado mucho, vamos, no te puedo decir nada Muchas más. gracias. Vamos a hacer ahora 3 jueguecillos muy distendidos, ¿vale? Vale. El primero te lo va a contar Pablo, ¿vale? Que va a ir con él. Muy bien. Pues, José, esto consiste en un juego en el que yo te digo 10 nombres propios Sí. y tú me tienes que definirlos a cada uno de esos nombres que te vaya diciendo con una palabra, lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Vale? Lo primero, ¿no? Lo que sea, aunque sea una barbaridad. Aunque es una barbaridad. Vale. Ponemos un pitido si hace falta, no te preocupes. No, pitido. Pues nada, vamos con ello. Empiezo con el primero. Vale. Emilio Amavisca. Crack. Roberto Soldado. Fenómeno. Edwin Congo. Sabrosura. Roberto Carlos. Fenómeno ya lo he dicho antes de Roberto Soldado. Alegría. Fernando Redondo. Ídolo. Lo sabía. David Zaganzo. Tío 10. Paquito Pavón. Tío 11. Unai Emery. Competitivo. Mario Bermejo. Competitivo también. Y por último, José Luis Cabrera. Me voy a definir como feliz. ¿La probamos, Pablo? Sí, le dejamos respirar ya, que he ido muy rápido. Vale. Era una palabra, ¿no? Era una Perfectamente, sí. Yo creo que tienes el récord. Los demás piensan más, pero ha sido rápido. Me ha sorprendido lo de Mario Bermejo, porque yo jugué con Mario Bermejo. Ah, claro, es que nosotros hacemos los deberes. Ya, vale, sí. Y más nombres que tenemos aquí apuntados y que no hemos podido sacar, que seguro que te sorprenderían, pero bueno. La respuesta de me la esperaba, ¿eh? La de ídolo. La de Redondo, ¿no? Ah, Redondo, sí. Bueno, La de ídolo me la esperaba. A ver, yo he tenido 3 jugadores a los que han mirado por encima de todos y uno de ellos ha sido Redondo, el otro Fernando Hierro y por supuesto el hoy míster del Real Madrid, Zidane, que bueno, yo no he visto un jugador tan elegante en mi vida como él. Joder. Pablo, yo creo que coinciden con tus 3 ídolos, de hecho, ¿no? Llega a decir Raúl y no sé si me estoy entrevistando a mí mismo. Bueno, Raúl también es admirable, por supuesto. Yo he seguido lo de Fernando Hierro, siempre me ha encantado. Zidane, un enamorado de su juego y bueno, Redondo y Raúl. Soy muy del Madrid de aquella época. Los de ahora me aburren un poco más, pero de aquella época soy nostálgico. Sí, yo también, un poco también. Pero bueno, fíjate, en paz descanse, un vecino que tenía Pablo nos definió a Zidane
con la siguiente frase. Nos decía que tú a Zidane le tirabas un balón deshinchado, lleno de barro, sucio, y él te devolvía una pelotita limpia, redonda, bien inflada. Y yo creo que con esa frase me quedo de todas las definiciones que escuché. Total. Va David y Ángel con un jueguecillo. David. Sí, te vamos a hacer, José, entre Ángel y yo una serie de preguntas cortas. Ha dicho Pablo que te dejamos respirar, pero va a ser por estos momentos. No te relajes mucho porque ahora vienen una serie de preguntas cortas que vas a tener que contestar con la mayor sinceridad posible. Venga, de acuerdo. Así que nada, vamos allá. El compañero más chupón. Y no vale decir Fernando Morán. A ver, compañero más chupón. Me puedo tomar un poquito de tiempo, ¿no? Porque ahora mismo no identifico así uno que chupase mucho. Diga Fernando Morán. No, Fernando Morán no puedo decir porque, a ver, con Fernando Morán he coincidido en los veteranos, pero no ha sido compañero mío de equipo. Entonces, a ver, Fernando Morán sí es verdad que le gusta llevar la pelotita, sí. El más chupón. A ver, más chupón. A Felipe Melo le gustaba también, ¿eh? Felipe Melo, sin duda. Sí. Sí, Felipe Melo era el. Sí, le gustaba quedárselo. Nos acordábamos desde la grada, era de los que una pelota para él y otra para el resto. Sí. Me habéis ayudado. Sí, Felipe Melo, porque no encontraba así a ninguno que chupase mucho. No. La verdad que sí, Felipe Melo. Pero bueno, esperemos que no se enfade. Bueno, si se enfada está en Brasil, no pasa nada. Una serie de dibujos que veías de pequeño. Buah, pues anda que no era yo de dibujos. Es que te podría decir miles, pero bueno, yo creo que al final Oliver y Benji yo creo que se lleva la palma. El más picón en los rondos. Pues el más picón es Mikel Daño-Beitia. Mikel Daño-Beitia se picaba mucho. No sé si lo conocéis. Sí. Jugó en el Bilbao y luego jugó en el Córdoba. Ahí se picaba mucho. Sí, yo recuerdo que si no se daba bien y se tenía que poner porque no se daba bien, se picaba. Un hobby. Pues cocinar. Me gusta mucho. El excompañero con el que mejor te llevas. Me llevo bien con muchos. Podría decir Sergio Rodríguez, que jugó aquí en el Rayo en Primera División, jugó en el Sparta de Moscú, también tuvo una lesión de tendón de Aquiles en el Rayo, que es de Barcelona, y bueno, de Barcelona, ¿no? de Barberá del Vallès. Y me llevo muy bien con él. Tengo una relación fenomenal con él. Incluso me he ido de vacaciones. Probablemente el compañero con el que mejor me lleve sea él. ¿Me recomiendas un libro, José? Pues vamos a ver. A mí me gustó muchísimo la vida de Magic Johnson. Me pareció un libro interesantísimo. No sé si estará todavía o lo habrán descatalogado. Pero me gustó mucho ese libro. ¿Tu mayor decepción a nivel personal? A nivel personal. Pues quizá haya sido no haberme consolidado a nivel profesional en Primera División. La verdad que para mí fue un poco decepcionante porque creo que podía haberlo hecho. ¿Ves La Isla de las Tentaciones? No he visto ni medio segundo. He oído algo de eso de Estefanía del año pasado, ¿no? Uno que gritaba Estefanía, porque se hizo muy famoso, pero no he visto nada. Un partido inolvidable. Pues la final de Glasgow del Real Madrid contra el Bayer Leverkusen con ese golazo de Zidane. Para mí es inolvidable porque es que estuve allí. Y bueno, os voy a contar una anécdota si me dejáis. Sí, por supuesto. Sí. Que probablemente cuando la cuente diréis, este chico la verdad es que se merece todo lo que le pasa. Pues resulta que estaba yo con César Navas,
que lo conocéis también, claro, del Racing. Del por Racing. supuesto. Sí. Por supuesto, sí, sí. Está- El cantero del Racing. Sí, muy alto. Y estaba yo con César Navas ahí en la grada de Glasgow, que nos había invitado el Presi porque habíamos quedado campeones con el Castilla de Liga. Y faltaban 5 minutos para acabar la primera parte. Nosotros teníamos un hambre y le digo, oye César, digo, ¿nos vamos a comernos una hamburguesa? A pedir una hamburguesa antes de que todo el mundo se vaya para el bar y tal, y luego no podamos ver la segunda parte entera. Y me dice, venga, vale, vamos. Y cuando vamos por los pasillos se oye ¡gol! Claro, no sabíamos si era del Bayer Leverkusen o del Real Madrid, porque la mitad era aficionados del Bayern y la otra mitad del Real Madrid. Total, que ya llegamos al bar y miramos el monitor que había allí y justo era una imagen de aficionados del Real Madrid abrazándose. Y decimos, bueno, pues hemos marcado, que bien, una alegría. Y claro, ponen la repetición del gol y era el gol de Zidane. O sea, nos miramos los dos y decimos, madre mía, nos hemos perdido el mejor gol probablemente de la historia de la Champions, de las finales de la Champions, por venirnos a comer una hamburguesa. Oye, y José, ¿la hamburguesa valía la pena o no valía la Y pena? es que encima no valía la pena. O sea, te quitaba un poquito el hambre, pero es que era, pues eso, pues imagínate, de un bar de un estadio de fútbol, pues nada. La verdad que fue un poquito patético. Y para acabar el juego, José, un partido para olvidar. Pues probablemente para mí el partido contra el Málaga en la Rosaleda, porque ahí fue el principio del final de mi carrera cuando me lesiono. Yo creo que ese partido es para olvidar, porque ha habido partidos para olvidar en cuanto que pues, no te han salido bien las cosas y has jugado muy mal. O has perdido, por ejemplo, aquel partido con el Sevilla Atlético, que yo creo que deberíamos haber ascendido a segunda división, pero para mí el partido para olvidar es el de la Rosaleda, porque marca el principio del final de mi carrera. Me lo imaginaba así. José, ¿me recomiendas una canción para escuchar antes de un partido importante para motivarme? Pues yo escuchaba una que me gustaba mucho en el Almería, que de hecho luego hicimos camisetas para celebrar el ascenso con esa canción, que se llama, es que no sé muy bien si lo pronuncio bien, se llamaba World Hold Long. No la conozco, ¿me la cantas un poco? A ver, es que canto muy mal. Es que te voy a hacer un lío. No sé si no tengo por aquí el móvil, porque estoy hablando como estoy con el móvil, pero si la buscase. La buscamos. No me acuerdo cómo. Si no te la mando y ya sabemos cuál es, pero luego la busco y te la mando. Empezamos el próximo programa con ella, Uti. Venga, vale. Pues nada, pues, oye, para acabar el último jueguecillo muy sencillo, ¿vale? Yo te voy a decir una frase, pero le falta el final. Pero al final me lo vas a tener que poner tú, ¿vale? Vale. El mayor aprendizaje que me dejó el fútbol fue... Pues... que no se puede confiar en personas que aparentemente son de plena confianza. El compañero que más me ayudó fue... Pues en ese momento de la lesión me ayudó muchísimo Sergio Rodríguez, probablemente. Vale. El mejor consejo que me dio un entrenador fue... No intentes hacer más de lo que debes. De mi etapa de futbolista nunca podré olvidar... El ascenso a Primera División con el Almería. Mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido... Extraordinaria, de 10. Y el exfutbolista al que reto a venir al siguiente programa del Bigote de Abadía es... Es Borja Pérez Peña. Perfecto. Jugador que estuvo conmigo muchos años en la cantera del Real Madrid, que luego hizo carrera también en Escocia, en Primera División, y una persona que yo admiro, que hoy es abogado, ya dejó el fútbol y es abogado y representante de jugadores, así que es el próximo jugador que yo reto. Perfecto, pues nada, viajamos al extranjero, a Escocia entonces, ¿no?
Él estuvo en Escocia, ahora ya está aquí en Madrid, pero estuvo en Escocia. Sí, pero bueno, que nos contará ahí cosillas de otras cosas. Sí. De hecho, yo creo que de los que hemos tenido, bueno, quitando Pavón, que estuvo un añito en Francia, el resto han sido todo en España. O sea que genial, a seguir abriendo horizonte. Muy bien. Pues nada, José, hasta aquí hemos llegado. Que lo que te dije un poco antes, que, o sea, brutal. A mí me ha encantado pasar este rato contigo. La verdad que, por lo menos a mí, yo creo que hablo también en nombre de mis compañeros, nos has tenido enganchados a todo lo que decías todo el rato. Y sobre todo nos quedamos con todo lo que nos has dicho de bueno, pues esa segunda parte de la entrevista o esa segunda parte de tu carrera, que nosotros la escuchamos y yo creo que mucha gente debería escucharla y sobre todo mucha gente que o que está empezando o que está en ello. O sea que muchísimas gracias por esta entrevista. Pues nada, muchas gracias a vosotros y he disfrutado muchísimo también y ya sabéis que cuando queráis y necesitáis algo, aquí estoy. Pues muchísimas gracias, José, y lo mismo te digo, no sé si Pablo, David, Ángel, queréis despediros también. Sí, nada, me ha encantado, José Luis, escucharte. Además, los gustos los tenemos, yo creo que prácticamente parecidos o iguales. Sí. He disfrutado mucho y nada, gracias también por el próximo invitado. Le preguntaremos sobre el Alcorconazo, que bueno, aunque seamos del Madrid, lo sufrimos en su día. Sí, ya lo conoce bien. Sí, él fue metió 3 goles. Sí, por eso mismo. Pero sí. Me lo he pasado, personalmente, muy bien en la entrevista de hoy. Bueno, yo también, muchas gracias, Pablo. Por mi parte, José, decirte que también que me ha encantado la entrevista, que me ha parecido una entrevista muy personal y creo que los oyentes estarán encantados de conocer tu historia. La verdad que me ha encantado. Muy bien, muchas gracias. Yo, José, también encantado de haberte conocido. Me ha encantado la entrevista. Te seguiré viendo en Real Madrid TV y ojalá que podamos volver a coincidir y mucha suerte en todos estos proyectos que tienes entre manos, que te lo mereces. Vale, muy bien, muchas gracias. Y tú estás en Bilbao ahora, ¿no? Sí, ahora estoy en Bilbao. Sí. ¿Pero eres de Bilbao o de Santander? De Santander, somos los 4 de Santander. Vale, pero bueno. vale. No, es que yo iba mucho, cuando yo jugué en el Alavés, iba mucho a la playa de Sopelana, que me gustaba mucho, allí en Bilbao. Y digo, bueno, igual la conocéis. A mí me gustaba bastante, ¿no? Tenía un rollo ahí de surferos que no veas. Bueno, yo de surfeo no mucho. Vamos a Loredo si queremos surfear. Somos más de la parte de Cantabria. Sí. Bueno, yo me acuerdo que visité Noja y Isla y me gustó un montón, ¿eh? Esa zona está muy, muy bonita. Sí, y si no, que te invite Emilio Laredo, que te va a hacer un tour bueno. Sí, también estuve en Laredo porque fui también luego a ver el mercado en Oriñón, que ponían un mercado grandísimo. Sí, bueno, y Casturdiales y toda esa... Bueno, Casturdiales es todavía pueblo de Bilbao, de Vizcaya, ¿no? Es el último pueblo antes de Santander. Es el último de Cantabria. Eso, sí. Pues ahí también iba de vez en cuando a comer ahí al puerto. Sí. En Laredo está el estadio de Emilio Amavisca. ¿Está él? El estadio del polideportivo se llama Emilio Amavisca, porque es el pueblo de Amavisca. Sí, él es de allí, sí. Sí, yo sabía que era de ahí, pero no sabía que tenía un polideportivo a su nombre. Bueno, allí, claro, allí será Dios, Emilio. Así. Tú lo has dicho. Sí. Así que nada, oye, que lo dicho, que cualquier cosa también, José, aquí estamos, que yo personalmente no, en Madrid Televisión no te voy a seguir porque en casa no me Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Y que salga todo bien con el peque que está en camino, ¿vale? Que ya queda poquito y nada, que eso, que lo he dicho, que vaya todo bien. Vale, muchas gracias y voy a buscar la canción y te la mando, ¿vale? Perfecto, pues nada, pues hasta otra entonces, José. Muchísimas gracias por la entrevista. Un placer, gracias. Chao. Hasta luego, adiós.